Sean muy bienvenidos a este segundo programa con ánimo de ayudar y de verdad ya lo van a ver porque al final vamos a hacer hasta conclusiones para que se aprecie que queremos ir por el mejor de los caminos. Vamos a ver si somos capaces de dibujar algunas situaciones en las que vean claro ustedes cuáles son los buenos caminos y cuáles no lo son y a partir de ahí ideas no van a faltar. Luego tampoco exigimos que nos paguen el royalty por las buenas ideas, las regalamos. Porque somos así, porque tenemos ánimo de ayudar. Les presento a los invitados del día de hoy, del programa del día de hoy. Don Fernando Santiago, presidente del Colegio General de Colegios de Gestores Administrativos y del Colegio Madrileño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Hoy tenemos que lidiar con el salario mínimo interprofesional, con la jornada laboral, con los recortes de la jornada laboral, con, en fin, un montón de temas trascendentales para muchos españoles. Bueno, yo espero que hoy salgamos con las dos orejas y el rabo cuando lidiemos este toro. Por lo menos con la satisfacción de haber ayudado, ¿no? Efectivamente. Don José Luis Fernández, jefe de estudios del sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No, yo dispuesto a lidiar el toro. Dígame una cosa, ¿no? Perspectivas de paro a final de año, usted que lleva esas estadísticas muy al dedillo. Pues entre el 19 y el 20. Y si hablamos, bueno, eso será seguramente el maquillaje que nos dé el Ministerio. En términos reales estaremos por encima del 20. Hoy decía el Banco de España que el 17, pero eso no... No, pero hay que tener en cuenta que los 750.000 que están en ERTE no se están contabilizando como parados. Y bueno, que yo sepa, no están trabajando. Bueno, doy la bienvenida a doña Isabel Motas, ¿qué tal? Buenas tardes, que es presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Albacete. Es que aquí esto es una cosa territorialmente extendida, están representados todos los colegios, como es propio, ¿no? Y a don Jorge Puente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Jorge, socio director de Puente Legal Abogados, experto en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Muy bien, pues si les parece, una de las grandes cosas que no sabemos, y nadie sabe, y habrá que dejar pasar algo de tiempo hasta concluir, es qué va a pasar con la subida del salario mínimo interprofesional. Sí sabemos que están divididos, que el gobierno filo-PSOE parece que dice que no es el momento y que el gobierno podemita dice que sí, que ya y que además eso se tiene que cerrar en breve. Para oponer esas dos maneras de pensar, lo dicho hoy por Carmen Calvo, la subida por ahora no, y lo dicho hace tan solo 48 horas por Echenique, que dice que esto es ya, que lo tenemos que hacer enseguida. ¿Usted subiría el salario mínimo ahora? No. Es más, hemos estado en un periodo de 2 años en los que ha subido el salario mínimo interprofesional 29%. ¿Discrepa, por tanto, de la ministra de Trabajo? No, no, yo no discrepo de nadie. Sí, porque ya quiere subirlo ahora. Ya, pero es que yo no tengo que discrepar de ningún ministro. Pero no es mi ahora tarea. No lo subiría. Déjeme que le diga. Pero ahora no lo subiría. Busque un país que haya subido 29% en menos de 2 años. Búsquelo. Búsquelo y si lo encuentra, pues estamos ahí. Es que estamos ahí, no estamos en mañana ni en pasado. Lo diga quien lo diga, es que estamos aquí. 29% un gobierno presidido por el presidente Sánchez. Es decir, compromiso absoluto con la mejora del salario mínimo interprofesional. Y tenemos la obligación histórica de ser valientes. Seámoslo, señor presidente. Porque si somos valientes o si vamos pidiendo permiso a los que fantasean con fusilar a 26 millones de españoles, les va a dar igual, porque ellos odian a la mitad de España no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Pero si somos valientes y no vamos pidiendo permiso, vamos a mejorar la vida del 99% de los 47 millones de españoles. Y esa es la mejor manera de enviar a la ultraderecha al basurero de la historia del que nunca debería haber salido. Don Fernando Santiago, ¿qué va a pasar con esto? Pues que van a intentar por todo lo posible subirlo, pero que es una absoluta aberración y una absoluta barbaridad. Yo lo digo, aunque solo sea por el efecto escalera, el efecto cascada que produce una subida de estas características. O sea, al final, ¿quién cobra el salario interprofesional? Evidentemente, el más nuevo, la empresa, el que menos conocimiento tiene, el que está
siempre y cuando el convenio lo permita, porque hay convenios que están por encima del salario mínimo interprofesional, pero al final existen una escala y además quien más lo va a pagar va a ser la pequeña empresa, porque en la gran empresa digamos que las diferencias en los escalones de cobro de los salarios son mucho más grandes, pero aquí en la pequeña empresa las diferencias son muy pequeñitas. Yo siempre pongo el ejemplo de qué pasa en una empresa de 4 trabajadores donde hay uno que acaba de empezar, que está trabajando en el SMI, que son 950 euros, y a continuación el señor que le está enseñando que está ganando 1.000, 1.050. Si al primero le sube de 950 a 1.000, al segundo le tendré que volver a subir por efecto escalera, porque si no el segundo va a decir, oiga, si este que entra, que no sabe hacer nada, va a ganar lo mismo que yo quiero hacer lo mismo que él. Estamos hablando, es el efecto de la armonización fiscal esta que quieren hacer entre con Madrid y las comunidades autónomas, ¿no? De siempre a la tabla rasa. Una barbaridad. Don José Luis, ¿qué le parece? Yo creo que este tema del salario mínimo es un tema bastante poliédrico, ¿no? Es decir, porque más allá, yo creo que realmente la gente que está afectada por el salario mínimo no son tantos y por tanto no pasaría en estricto senso nada. Otra cuestión son los deslizamientos que se puede producir o cómo eso indicia las subidas o las negociaciones en los distintos convenios colectivos. Al final el salario mínimo es un índice de referencia, no tanto por lo que se aplica. Pero no olvidemos que tiene un efecto balsámico para las cuentas públicas, en la medida que en la cotización mínima, la base mínima de cotización, se establece en el valor del salario mínimo. Por tanto, cualquier subida del salario mínimo directamente repercute en un mayor ingreso en la caja de la Seguridad Social. Y eso no se dice, pero el año pasado fueron algo más de 1.000 millones, 1.400 millones los que fueron por esa vía. Por tanto, ¿esto a quién afecta más directamente? A quien tiene que cotizar por esa base mínima, que en muchos casos son autónomos. Y por tanto me parece que ahí donde está la cosa hay que ver. Yo creo que el problema de fondo es que lo que se empezó a hablar es si se pegaba el salto de los 950 a los 1.000. Y eso sería una subida de 5,2%, que sería, en estos momentos me parece un poco aberrante o una barbaridad. El que se plantee una subida del 0,9, bueno, pues eso como sube todo. Quiero decir que yo creo que no va a tener un gran efecto distorsionador. ¿Qué me preocupa a mí? Y aquí tengo el corazón partido. Quiero decir que si a mí me parece que subir un 0,9 el salario mínimo no pasaría nada, me parece que es mucho más preocupante que solo suba el 0,9 en las pensiones. ¿Por qué? Porque el 61% de las pensiones están por debajo del salario mínimo y esto sube en el 0,9. Oiga, ¿por qué se plantea subir más del 0,9 a quien está por encima del salario mínimo y a los que están por debajo menos? Me parece que esto no se nos olvide, ¿eh? Más de 4 millones de personas, 4.600.000 pensionistas cobran menos del salario mínimo interprofesional. El mayor número está entre 650 y 700 euros. Eso es más de 1 millón de pensionistas, un 12,2%, que me estuve el otro día mirándolo. Esto, oiga, ¿estos son los que no dejan a nadie atrás? Cuando el IPC, los alimentos no elaborados, que es lo que habitualmente uno va y compra en el mercado, está subiendo un 2%, ¿cuánto nos sube el recibo de la luz? Que es lo que hay que pagar todos los meses. Entonces yo creo que este tipo de cosas hay que ponerlas todas, para no verlas aisladamente, porque si hacemos un análisis aislado se queda cortito, ¿no? Entonces, que suba al 0,9 yo creo que no tiene más trascendencia, que subiese un 5 sería una barbaridad. Y yo creo que no afecta tanto al empleo, como dicen, ¿eh? Jorge Puente, ¿tú crees que afecta al empleo? Sí, claro, evidentemente es un globo sonda. Yo lo denominaría globo sonda populista para la campaña navideña, para tener entretenido al personal con el debate del SMI. Sí, planteaba la facción más dura el 2,7, una facción moderada el 0,9 y la facción socialista mantenerlo congelado. Y esto es el globo sonda del debate para tener entretenido al personal durante las Navidades. Y tiene una onda especial. Mira, yo pongo un ejemplo. Servicios auxiliares, sector servicios auxiliares. Servicios auxiliares es el portero de una finca, el que está en el aeropuerto en recepción, el que está en edificios cogiendo la paquetería, esos son servicios auxiliares. No hay convenio colectivo, salvo en algunas provincias que regule el sector, por ejemplo Navarra, creo recordar que sí que tiene convenio. En Madrid no, en la gran mayoría de España no hay convenio. Que mejore el SMI. Señores, estos señores que tienen un contrato con una comunidad ajustadito, que tienen un margen, y son pymes, el autónomo, llevan un 29% de subida de la masa salarial de
personal que está al SMI. Estos señores no pueden estar renovando con su comunidad de propietarios los contratos todos los años y la comunidad de propietarios, porque al final la cuota de propietario tuyo de tu casa también te sube y tú, al final tiene una onda expansiva. Y yo lo denomino, califico, globo sonda populista. Isabel Motas, y desde luego lo que tiene es un efecto, digamos, de retrasar nuevas contrataciones, ¿no? El empresario puede decir, bueno, a la espera de que a ver cómo queda esto del salario mínimo, vamos a demorar opciones de contratación, ¿no? Efectivamente, porque si te sube el coste, pues la gente va a esperar a ver si se sube un 0,9, si se sube un 5, porque el gobierno dijo que quería que al final de su legislatura llegara el salario mínimo a 1.200 euros. No sé, la situación que tenemos actual, yo un salario mínimo de 1.200 euros, que como dice el presidente, en la mayoría de las empresas hace un efecto escalera, y luego no olvidemos a las empleadas del hogar. O sea, si un autónomo que tiene una empresa pequeñita, que tiene una empleada de hogar contratada para que se quede con sus hijos, la empleada de hogar le cuesta 1.200 euros o más, cuando un autónomo sabemos, cuando la mayoría de los autónomos sabemos que cobran, que son 1.000 euristas y cobran 1.600 euros, pues mire usted, si yo gano trabajando 1.600 euros y mi chica me cuesta 1.200 o 1.300, pues creo que voy a decidir quedarme con mis hijos a trabajar, en vez de montar una empresa, intentar crear empleo y sacrificarme. Pues esto va a generar que la gente, los luchadores de España, que somos los autónomos y que son los autónomos y que son las pequeñas empresas, pues yo creo que van a estar bastante lastimadas. Don Fernando, le voy a pedir que me cuente bien eso del efecto escalera, que yo no termino de entenderlo. Bueno, yo creo que cualquiera, como con papel, siempre se hace mejor. Cualquiera tiene que coger bolígrafo o papel y hacer lo que decíamos. Sí. O sea, si, insisto, 3 trabajadores en una misma empresa, uno que gana 950 que no sabe hacer nada, el que le enseña que gana 1.000 euros y el jefe de sección que gana 1.100, 1.150 euros. Porque eso, y José Luis me lo podrá ratificar, es lo que es en una pequeña empresa. Si estuviéramos hablando de una gran banca o una gran multinacional, hay sueldos de 6.000, de 1.000, 20.000. Ojo, y un autónomo que, como bien dice Isabel, gana 1.600. Si al primero de ellos, que acaba de entrar, que no sabe hacer nada, que le están enseñando, yo le subo de esos 950 a esos 1.000 que se proponía inicialmente, ya no hablo de los 1.200 que has dicho tú, Isabel, el siguiente señor en la escala, que gana 1.000, tendrá que subir también su salario en la misma proporción para mantener, digamos, la distancia o la proporción de que le está enseñando. Con lo cual me vuelve a subir, en términos estrictos, otros 50 a 1.050. Y el jefe de equipo que ganaba, o el jefe o el encargado que gana 1.150, 1.200, tendrá que volver a subir. Entonces, esa subida de 50 euros del 5% en los trabajadores del SMI supone otra subida de otros 50, otra subida de 150, y para un autónomo que tiene 3 empleados le acaba de suponer la subida en más de 200 euros sin tener en cuenta la seguridad social, que, como bien ha explicado José Luis, va a suponer el 30 y tantos % de lo que paga, pero además en los salarios bajos juegan los topes. Aquí los topes van a subir, con lo cual a todo el mundo le va a subir el coste. A su vez, el autónomo que está cotizando por una base mínima, su base también se va a elevar. Resultado final, eso que es una subida del 5% que tú estabas diciendo para el trabajador, supone para el empresario una subida del 8 o 9%, que no va a poder repercutir a su cliente porque bastante están las cosas ahora mismo con los autónomos, con la pequeña empresa, y por lo tanto el que ganaba los 1.600 va a pasar a ganar 1.300, menos que sus empleados. Solución: no contrato, despido o hago más horas, porque el autónomo puede hacer las horas que quiera y el trabajador no. Pero por eso yo hablaba de que la discusión, yo creo que, vamos a ver, podemos seguir, yo creo que este gobierno, como cualquier otro, pero este en concreto, es decir, yo creo que va a quedarse en el 0,9 como mucho de subida, si es que lo sube, que todavía vamos a ver si se queda congelado o no. Recordar que el gran tirón lo pegó el año pasado, en el 2020, los 2 años anteriores se mantuvo con el mismo nivel el salario mínimo, con lo cual también puede pasar que cada 2 años, 2 añitos parado y al tercero escalón. Es decir, que aquí podemos jugar con absolutamente todo. Yo no sé si es más digerible subidas pequeñas, anuales, que me peguen un salto de golpe al cabo de 3 años, que es un tema que es lo que ha venido pasando. Entonces me parece que es peligroso. Pero 2 cosas que me parece que son importantes. Tú has comentado una cosa que a mí me preocupa mucho y que la que yo estoy radicalmente en contra. Esto de que la gente no sabe hacer nada, ¿no? Lo decías. Seguramente, no, entiéndeme que... Yo te entiendo, tú entiendes la palabra. Un señor que acaba de entrar, claro, al que le tienes que enseñar el know-how de tu negocio. El problema que tenemos para arreglar nuestro sistema productivo es la cualificación de la gente que entra a trabajar. Y por tanto, el gran defecto de nuestro sistema educativo, y esta ley que acaban de aprobar o que va a salir no lo va a arreglar, es una auténtica chapuza, es decir, porque de lo que no se habla es del bajo nivel de cualificación que salen nuestros jóvenes. Este
es el problema. O sea, no hay derecho que en el siglo XXI, no se nos olvide, salgan jóvenes del sistema educativo sin una cualificación profesional. Y por tanto estemos hablando de gente que va a trabajar sin saber hacer nada porque no se les ha dado la oportunidad de aprender. Y esto es algo básico para cualquier sistema productivo. Vamos a empezar, lo digo, es decir, me parece que es lo más elemental, que si queremos mejorar el sistema productivo de este país, empecemos por formar bien a la gente que empieza a trabajar en él. Lo que pasa es que, José Luis, estando de acuerdo contigo, nos iríamos del tema. Pues claro, nos iríamos a la técnica legislativa que tiene este gobierno, donde se ocupa de una parte y no abarca el conjunto. Entonces, como realmente estamos hablando del salario mínimo interprofesional y del efecto de la subida, te lo compro. Vuelvo al salario mínimo, quiero decirte. A mí me parece que también no tengo claro, o sea, es decir, vamos a ver, que el incremento de coste salarial o de coste laboral, si metemos la seguridad social por medio, eso repercuta negativamente en el empleo. Los datos dicen lo contrario, ¿eh? Mire, se acaba de publicar la encuesta trimestral de coste laboral. O sea, lo que es realmente significativo es que el País Vasco y Madrid están 400 euros mensuales por encima de la media. Y Extremadura y Andalucía 400 por debajo. Es decir, que un trabajador de Madrid gana al mes casi 1.000 euros más de media, 900 euros, que un señor de Extremadura. Y comparemos ahora las tasas de paro. Oiga, ¿dónde está el paro en menor cuantía? País Vasco, Extremadura, Navarra, Baleares, las comunidades autónomas donde el coste laboral es más alto. Donde el coste laboral es más bajo, estamos hablando de Canarias, Andalucía, Extremadura, son las que tienen mayores tasas de paro. Oiga, la relación directa es más coste salarial, es más riqueza, por tanto, más capacidad de algo que dinamiza en nuestro país, para bien o para mal, que es el consumo interno. Si a mí me quedan al final de mes 10 eurillos para tomarme 2 cafés, estoy ayudando al señor del bar pueda seguir adelante y tener una persona contratada y pagarle su salario. Entonces, me parece que el tema nunca es tan sencillo. O sea, me parece que el que los salarios suban, en este caso el salario mínimo, no afecta directamente al empleo. Lo que afecta directamente al empleo es la falta de confianza, la falta de inversión productiva, la falta de confianza de un empresario para contratar o no y un mínimo de garantías de que no le dejen en la estacada, como le están dejando este gobierno. Piensa, yo no estoy de acuerdo porque pienso una cosa, José Luis. El pequeño empresario, el autónomo, ya está asfixiado. De hecho, el pequeño empresario, los 2.800.000 pequeñas empresas que hay que dan trabajo a 11 millones de trabajadores, el 93% de estos empresarios son mileuristas. Estos señores, para poder soportar ese incremento de costo, necesitarán subir sus ingresos. La situación que hay en estos momentos en el país no permite la subida de ingresos. Al revés, la tendencia que está habiendo en el sector servicios, porque no hay trabajo, porque no se encuentra, es disparar los precios a la baja con la finalidad de sobrevivir y conseguir trabajo. Con lo cual los márgenes están bajando. Si los márgenes le bajan al autónomo, si los márgenes le bajan al pequeño empresario, lo que va a hacer en todo caso va a ser o despedir o hacerlo él con su mujer. Yo esta mañana ponía el ejemplo de una tienda de moda de un amigo mío, Félix Ramiro, que está él en una tienda, su mujer en otra tienda, su hijo en otra tienda, porque no da el margen para tener los empleados que tenía antes. Entonces, porque él, si puede trabajar 40 horas, no, 60, 80 o las que haga falta para sacar su negocio adelante. Pero el trabajador no, porque tiene unos derechos, como es lógico, y unos límites de horarios los que tiene que trabajar. Pero si no nos da el margen, si subimos los costos del pequeño empresario, digan lo que digan las estadísticas, la realidad es que lo que va a tender es a hacerlo él y a despedir o a abrir menos horas o optimizar los tiempos de horario, y en lugar de abrir de 9 de la mañana a 9 de la noche en mi comercio, pues si tengo de 11 a 1 que no funciona, de 11 a 1 me voy a comer y cierro y pliego, y ese tiempo de horario no lo tengo, con lo cual yo no comparto contigo eso, porque muchas veces la estadística sí, pero la estadística primero está reñida con la realidad, y la estadística dicen que es el arte de decir una verdad con una mentira o una mentira con una verdad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, volvemos enseguida. Con ánimo de ayudar es un programa interactivo. En las pausas de publicidad resulta que llegan mensajes a propósito de lo que estábamos hablando. ¿Qué dicen?
Pues mira, me han llegado 2 mensajes, curiosamente. El primero de ellos es de un propietario de un restaurante de Madrid que dice que precisamente ese coste, que si a él le suben el SMI, pues se tendrá que plantear cerrar el restaurante o el prescindir de alguno de los puestos de trabajo. Hay otro mensaje que me manda un técnico que dice, el alza, que ha salido hoy previsto en algún periódico, el alza del salario mínimo interprofesional destruirá hasta 30.000 empleos. Sí. Creo que no soy el único que discrepa contigo, Sí, José sí, Luis, sí. Eso de lo esta hemos- subida. lo hemos Lo que dado pasa antes es que en la eso son noticia. hipótesis, lo que te dice la realidad teóricamente es otra, ¿no? Y si comparamos los salarios mínimos que existen en Europa y las tasas de paro de los países, no tienen nada que ver. Lo que está claro es que lo que no facilita son nuevas contrataciones y la gente se lo piensa más. Eso está clarísimo. Y yo distinguiría mucho de lo que es la parte de lo que es un asalariado, de lo que es un trabajador autónomo y cómo lo que le cuesta a uno a otro. Y luego no olvidemos que en este momento coyuntural de la pandemia, mucha gente que tiene 1 o 2 trabajadores y que los tiene en ERTE, precisamente porque no tiene, y estamos hablando del sector de la hostelería, de la restauración, toda esta gente está auténticamente asfixiada, con lo cual cualquier pequeño desequilibrio lo rompe, porque hablemos de lo que le cuesta. Esta gente tiene que seguir pagando los alquileres, ¿eh? ¿Y para esto este gobierno qué? La luz, Pero tú la luz fíjate, José Luis, y el agua. yo insisto en lo que decía. Tú fíjate lo que dice este empresario que tiene 7 empleados. Dice, el alza implicará 500 euros más al mes en gastos. Estamos asfixiados, no llegamos. Y lo que dice es, ¿cómo no me voy a alegrar de que cobren más? Todos nos alegramos. Lo que ocurre es que el gobierno no piensa en los pequeños empresarios para quienes la subida puede suponer el cierre del negocio. Es que Está claro. taxativo. Está claro. Bueno, vamos a otro aspecto ilustrativo de cómo están las cosas. Nos enteramos, algunos, yo me enteré, cuando el ministro Escrivá anunciaba el castigo. Estamos estudiando penalizar a las empresas que contratan un lunes y despiden el viernes para no pagar seguridad social durante el fin de semana. Es decir, Jorge Puente, ¿esto es a donde hemos llegado? Sí, pero es que, vamos a ver, lo que se pretende es regular, tener un sistema de derecho laboral encorsetado, regular absolutamente. Mire, eso está ya controlado. La Inspección de Trabajo que actúe, cuando hay un fraude en la contratación que actúe, gira las actas de liquidación correspondientes por los periodos no cotizados, más lo que toque. O sea, yo vuelvo al globo sonda. Oiga, mire, y el señor Escrivá, ¿por qué no mira el funcionariado público y los interinos del sector de la salud? Mire, yo en mi despacho he llevado interinos para la laboralización de los interinos. Oiga, vienen con vidas laborales de 50 folios. Al taxi, oiga, y la contratan un día, está 2 días en desempleo y entonces el globo sonda del propio ministro no se lo hace mirar. Yo vuelvo a lo mismo. Es en este momento cuando hay que hablar de eso y hay mecanismos alternativos. El derecho laboral ya contempla todo esto y se ha venido dando y fraude hay, pero hay otras cosas, a mi entender, en el momento actual que son más relevantes que lanzar globos sonda. Vamos a escuchar, si te parece, al ministro Escrivá, al ministro de la Seguridad Social. El grado de rotación de contratos que hay en España y la actividad de rotación de contratos de lunes a viernes para no pagar las cotizaciones sociales el sábado y el domingo o durante un periodo para el periodo de vacaciones no pagar las cotizaciones sociales es una práctica intolerable, es una práctica que no debe aceptarse, que no ocurre en los países de nuestro entorno en una medida como esta en ningún caso y claramente vamos a penalizarlo. Isabel Motas, tú que llevas algunas nóminas, unas cuantas, ¿no? Sí, unas cuantas. ¿Has visto nóminas así? Nóminas de descargo del empresario en el fin de semana, baja, alta seguridad social. Yo no tengo ninguna y tenemos, hombre, yo en Albacete mi gestoría tengo un equipo de 8 personas y no hemos hecho, eso no es una cosa que sea de común y como dice, si en algún caso hubiera alguna, esto ha sido siempre perseguido por la inspección, no es una cosa nueva. Entonces no entiendo creo que es un globo sonda, como dice él, para que se hable de un tema que ya está hecho y que no ocurre. Y que el que ocurre, si ocurre algún caso... Ocurre mucho. Si el problema de este país es que hay gente que defrauda, siempre, pero el problema es que parece que el 100% somos defraudadores. Y no es así. Nosotros estamos hartos de que al administrado, al pequeño empresario, cuando entra por la puerta de Hacienda, cuando entra por la puerta de la Seguridad Social, es defraudador, ya delinquido. Y tienes que demostrar tu presunción de inocencia. Mire usted, yo soy una persona
legal y no me gusta que me tachen de ilegal, y si soy ilegal, pues que lo demuestren. Si hay gente defraudadora, pero no significa que encorsetes un sistema de la seguridad social porque haya gente defraudadora, que la va a haber siempre. Lo que no puede, persíguelos y penálos. Lo que no puede es un ministro salir diciendo eso, porque los empresarios no se dedican a contratar de lunes a viernes y dar de baja. Nosotros, las gestorías, no dejamos que hagamos eso porque sabemos cómo funciona la inspección de trabajo. Esto es como decirme que, como alguna vez se lanzó Segulo, que los bares contratan el día 1 de septiembre a los camareros y el día 31 de agosto, perdón, y el día 31 de julio los dan de baja para no pagar el mes de agosto. ¿Que a ver los haylos? Sí, pero hay una inspección de trabajo que de eso se ocupa y se ocupa muy bien. Lo que pasa es que aquí ya mezclamos los fijos discontinuos con los contratos de tiempo parcial para intentar colarlos como que son fraude. Yo la primera vez que vi una vacación, o sea, una baja en verano y una alta en verano fue con una hija de una empleada mía, o sea, una hija de una clienta mía que trabajaba en comisiones obreras. Sí que sí, pues si no, y dije, vaya. Si ese tema, pero claro, nadie se atrevía a denunciar a la comisiones obreras. El que es un cara, es un cara, sea de comisiones obreras, sea de la USO, o sea de la COE o de quien sea. El que es un cara es un cara. Claro, digo, pues por tanto, al cara hay que perseguirlo. Pero es que golfos hay en todos los lados. Golfos hay en el gobierno de la nación, golfos hay en la oposición, golfos hay en la banca. Todos los lados. Vamos a ver, yo creo que es una práctica habitual, nosotros venimos denunciándolo, por ejemplo. Digo, vayamos a ver. Cuando uno mira los datos de la seguridad social, por ejemplo, cuando llega el verano, ¿qué pasa? Y tiene que ver mucho también los interinos, es que, por ejemplo, el campo de la educación, hay una caída generalizada de afiliación, que se vuelve a recuperar en el mes de septiembre, año tras año. Es una bolsa que está ahí y que se ha mirado para otro lado continuamente, porque ¿para qué molestarse? Porque buena parte de esos incumplidores es la propia administración con los interinos. Por tanto, se ha mirado para otro lado. ¿Qué pasa con la seguridad social? Mire, yo me miro todos los días en la afiliación diaria, altas y bajas, ¿eh? Entonces, he cogido simplemente las del mes de noviembre, el más reciente. Los viernes, el saldo neto siempre es negativo, porque hay más bajas que altas. Sin embargo, los lunes hay una aluvión de altas. Pero eso vas viendo, ¿eh? Y o sea, para no veáis que nos digo, el día, por ejemplo, 6 de noviembre, viernes, 58, casi 60.000, 70.000 bajas. El lunes, 140.000 altas. Y así sucesivamente, viernes tras viernes, Nosotros hablamos de los viernes negros. Entonces, ¿qué pasa? La inspección tiene que actuar. Otra cosa es que no actúa, ¿por qué? Pues porque no hay inspectores suficientes, porque o no quiere actuar en un momento determinado. Porque ¿esto qué pasa? ¿Esto es la pyme? No. Esto tiene que ver mucho con grandes empresas, Claro. Fundamentalmente, que es donde está este cachondeo. No es la pyme, que todo el mundo la controla y la tiene y sabe perfectamente dónde está. ¿Y dónde se hacen las inspecciones? ¿En las pymes? Yo discrepo todos los datos. Mire, la operativa... No, los datos son oficiales. Sí, claro, o sea, pero es que los datos enmascaran muchas cosas. Ya el presidente ha dicho antes lo que enmascara las estadísticas. Mira, yo le digo desde la práctica habitual de estar asesorando a multinacional, a gran empresa, a pyme y autónoma. Mire, yo cuando voy a despedir a un señor lo voy a despedir un viernes, no lo voy a despedir un lunes para que salga con la algarabía y esté trastornada la empresa el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. No, se le despide normalmente el viernes para que el fin de semana haga de bálsamo de ese despido. Y cuando yo voy a contratar a un señor, no lo voy a contratar el viernes. ¿Por qué? Porque ¿para qué le voy a contratar el viernes? ¿Para perder el viernes? No, oiga, mire, y para pagarle el sábado y el domingo, no, ya le contrato. Y esto son contrataciones indefinidas. Claro, fomento de empleo. No, mire, es que los datos... no. Hay un saldo negativo. Pero los datos, sí, claro, positivo. lógico, porque los despidos se hacen normalmente los viernes, estamos trabajando los abogados, asesores, toda la semana. Sí, claro, hombre, pero hay 144.000 pero que sí, altas, claro, un sí, lunes, mire. Pero es que además... Y el mismo lunes pero es el hay problema, 100.000 bajas. pero el problema, sí, claro, pero si los datos estadísticos están, pero para eso está, mire, hay mecanismos, mire, hay acción sindical. Acción sindical, evidentemente, si nosotros estamos, si yo estoy haciendo juicios fijos discontinuos, personal que está a altas y bajas, que pidan el fijo discontinuo, que se declare la relación laboral indefinida a tiempo parcial, ¿vale? Si los mecanismos de defensa están, pero yo no voy a eso, si aquí podemos estar debatiendo 4 o 5 horas, pero es el momento de que el señor Escrivá saque el globo sonda cuando tenemos una bolsa de trabajadores en ERTE que se está llegando a 1 millón, que van a engrosar las listas del paro, y no se nos está dando ninguna solución. Pero, te contesto por él, es el momento porque tiene que justificar los 600.000 parados de más que tiene con respecto al año pasado, que no vienen los números en esos números. Que van a venir de los fines de semana. Pero un segundo nada más, él tiene que salir a justificar una cuestión muy sencilla, que va a intentar buscar más mecanismos de ingreso porque la caja la tiene rota. Este es el tema de fondo, por tanto, todas las afirmaciones que hace no tienen nada que ver. Oiga, usted tiene la inspección que no depende de él, depende de la otra ministra y por tanto la que lo tiene que saltar. Que la inspección no tiene medios. Pero bueno, bien, por supuesto, no tiene medios, pero quiere decir, depende
depende de otro ministerio. Y por tanto, aquí estamos una vez más en la guerra de guerrillas entre las dos facciones del gobierno. Uno dice una cosa que le correspondería hacer a la otra. Y ahí se está jugando, no seamos tampoco pardillos en este tema, porque la política tiene que ver mucho con ese juego, ¿no? Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa de publicidad. Apenas 2 minutos y volvemos. Bueno, abrimos otro escenario. Hay una vieja pretensión del Gobierno que es tumbar la reforma laboral por ser del Partido Popular, a pesar de que para algunas cosas ha sido útil, en otras pues no tanto. Y, por último, la última de las pretensiones, reducir la jornada laboral. La quieren reducir a 4 días, ya saben. Y tampoco en eso estamos de acuerdo. Van a escuchar la diferencia entre el planteamiento que hace el ministro Escrivá y el que hace el vicepresidente Iglesias. Bueno, yo creo que no me parece que España sea un país que con los niveles de productividad y competitividad que tiene tenga que dar prioridad a ese asunto, la verdad. ¿Sería contraproducente? Bueno, no creo que tengamos margen para eso, no. ¿En el Consejo de Ministros no lo han hablado? No. Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo, que Yolanda Díaz la está estudiando, y en el marco de una línea que ha sido definitoria del trabajo del Ministerio de Trabajo, que es el diálogo social, creo que se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo, que es algo que podría favorecer sin duda la creación de empleo. Ideas pocas pero confusas, don Fernando Santiago. Bueno, creo recordar, no recuerdo ahora qué país europeo que se hicieron pruebas, creo que fue en Alemania donde hicieron pruebas, donde efectivamente dijeron que esa reducción del tiempo de la jornada laboral mejoraba la productividad de los trabajadores, pero al final incrementaba los costos de la empresa en unos porcentajes bastante importantes. Aquí lo que me tienen que aclarar a mí es cuando hablan de la reducción de la jornada laboral es si van a reducir también el salario en la misma proporción o se pretende que el salario continúe y que la jornada de trabajo se reduzca. Si desde luego es eso, está clarísimo. Si de 40 bajo a 32 le quito 8. 8 es una quinta parte. Si tengo 5 trabajadores porque tengo una jornada continua, tengo que incrementar los puestos de trabajo en 1. Sí, aumento el empleo, pero también aumento los gastos, y vuelvo otra vez a los márgenes que hoy en día tiene el pequeño empresario. Es que eso puede estar muy bonito y muy bien visto, a lo mejor en las multinacionales que ganan miles de millones y que tienen los trabajos por turnos y que tienen etcétera. Pero es que eso cuando lo trasladas a la calle, al señor que tiene una tienda de ropa, insisto, vuelvo con mi amigo Félix, que le quiero un montón, y que tiene que abrir 12 horas para intentar hacer que su negocio, en 12 horas tiene que tener un número de trabajadores. Si tú le reduces la jornada laboral de 40 a 32, tiene que incrementar los trabajadores y no tiene margen porque no está dando el negocio dinero. Por lo tanto, volvemos a cerrar el negocio o volvemos a hacer que el autónomo trabaje más horas. Al final, lo que no haga un trabajador en un negocio, lo va a tener que hacer el empresario y el pequeño empresario. Lo va a tener que hacer él, lo va a tener que hacer su familia, porque el negocio tiene que salir adelante. Jorge Puente. Bien, yo no quiero redundar ni repetirme. Esto está en la política ficción. Mire, en el seno de la negociación colectiva, los convenios se regula la jornada de trabajo. Esta problemática no la tenemos. Y hay convenios que reducen, tienen 1.780 horas, hay algunos que tienen en función del sector. Vuelvo a decir, no se trata de regular todos los elementos de una relación laboral con carácter generalizado para el ámbito territorial, porque a lo mejor en lo que es válido para el País Vasco, para Andalucía no lo es, y no se puede estar, es política ficción. José Luis. Bueno, yo creo que este tema tiene que ver mucho con las ocurrencias, ¿no? En este momento determinado. Es decir, que esto se le ocurre a Íñigo Errejón como un caramelo que quiere meter en ese apoyo que da la ley de presupuestos, donde se han estado echando votos o apoyos en el cesto para conseguir esa mayoría. Como Pablo Iglesias dice, hombre, si esto hay que hablarlo, vamos a hablarlo nosotros y vamos a dejar a Errejón de lado. Entonces, plantea este tema. No olvidemos que no se está hablando de algo que podríamos ser discutible o no, de la reducción del tiempo de trabajo. Se está hablando de reducir los días de trabajo, que no es lo mismo. Pues hablan de jornadas de 4 días, o sea, 4 días de trabajo. Lo que no han dicho es si eso lleva consigo reducción de jornada o no. Porque claro, si a mí lo que me dicen es que me van a meter 4 días de trabajo a 10 horas diarias para hacer las 40, pues mire,
pues va a ser que no, porque eso se carga la conciliación, se carga... Nosotros desde la USO formamos parte además de AROE, que es la Asociación para la Racionalización de los Salarios en España. Y lo que decimos es que esta simplicidad, estas ocurrencias, lo que están evitando es que haya un debate de fondo sobre cómo distribuimos el tiempo de trabajo de una manera más racional que permite la conciliación y adaptándose a los distintos sectores productivos de este país. No es lo mismo el sector de la hostelería o el comercio que un sector de alta tecnología con trabajos de gran valor añadido y que por tanto tiene una alta productividad. No es lo mismo. Algunas experiencias en algunas empresas, sobre todo del campo tecnológico, se ha hecho de jornadas de 4 días y ya está, y funciona porque tiene una productividad muy alta y les permite mantener los salarios. Porque lo que es un engaño es esto de vamos a trabajar menos y vamos a reducir salarios, porque oiga, si a mí trabajo menos y reduzco mi salario, lo que hago es buscarme otro curre para complementarlo y por tanto lo que estamos generando es la política del pluriempleo, que es una auténtica barbaridad. Yo permíteme, José Luis, que me vaya un poquito al discurso que ha dado Jorge, porque además mienten. Claro. Mienten, porque en primer lugar, aquí hablamos generalizado de la jornada de 40 horas semanales, pero como ha dicho Jorge... La media está en 35 horas ahora mismo. Efectivamente, porque salió el otro día, 34,8 horas de trabajo efectivo a la semana. Me la has quitado. Es decir, los gestores administrativos, por ejemplo, nuestro convenio colectivo, que se lo sabe Jorge de memoria porque ha dicho las horas, son 1.780 horas de trabajo efectivo. Si yo cojo las 1.780 horas de trabajo efectivo, ¿cuántas horas son a la semana reales, Jorge? 35, estamos a 3 horas de las 32 en los 5 días. Lo que pasa es que han parado en las 40, parece que estamos haciendo aquí una medida de que somos los mejores del mundo porque estamos descontando. A mí me parece además no es el momento y no se puede generalizar. Había que empezar mucho a hablar de jornadas intensivas donde se pueda, jornadas continuadas de 7 horas donde se pueda, y lo digo con carácter general, porque eso me parece que todo el tema del tratamiento de la jornada tiene que ver mucho con la conciliación. Eso se hace en sectores... Tú has sacado el tema de la conciliación. Claro. Les voy a decir una cosa, la conciliación existe en el servicio público, existe en algunos ámbitos, pero también es algo que se ha generalizado. Mire usted, la conciliación no existe en el autónomo. Yo soy madre autónoma y yo no puedo conciliar mi vida familiar con mi vida profesional. No puedo, pero ¿cómo voy a poder? Como dice Fernando, si yo ahora cuando ha llegado la pandemia, señor, yo he trabajado, y no se lo digo yo, se lo puedo preguntar a cualquier gestor o gestora, porque es cierto que, bueno, no hago diferencia entre hombres y mujeres, pero es cierto que la mujer, queramos o no, se dedica más a los hijos. Y lo hacemos todas. Y mire usted, yo trabajo en pandemia de lunes a domingo. Mi hija me ha dicho que soy adicta al trabajo, que tiene 7 años. Pues no, cariño, no soy adicta al trabajo, soy responsable con mi trabajo. Y te inculco que hay que trabajar. Pero la conciliación no existe. Y no existe porque no queramos las autónomas, no existe porque no nos ayuda a nadie. Y ahora menos. Pero debería poder existir. Debería poder, pero no existe. Entonces, no nos lleva la boca con que existe la conciliación, porque existe la conciliación en el ámbito... Lo que digo es que hay que buscar jornadas que posibiliten el que eso pueda ser. Y eso tiene que ver con jornadas racionales, no con jornadas más cortas, Por tanto, cuando hablamos de medidas de flexibilidad horaria, por ejemplo, en una empresa... La palabra conciliación es tan bonita. Exactamente. Es tan bonita. Tú explícale ahora aquí a la cámara a mi mujer, que es farmacéutica, que además lleva el tema farmacéutico para residencias geriátricas, es decir, para gente de tercera edad, que se le estaban muriendo y poniendo enfermos por todos los lados en el principio de la pandemia, de la que tenía que conciliar la vida laboral. O sea, yo no la he conciliado, yo soy el primero que no la he conciliado, pero ella conciliarla. Dile tú a mis hijos, bueno, mis hijos lo que dicen de nosotros es que vamos a las sectas, que pertenecemos a una secta, la secta de los gestores administrativos, de la cual pertenecemos Isabel y yo, y mi mujer pertenece a la secta de los farmacéuticos, pero la conciliación está muy bien. Todos tenemos una secta. Todos tenemos una secta. Tú también tienes que saber conciliar. Vamos, yo soy el jefe de la mía. Y como soy autónomo, me reúno conmigo mismo. Y tomo decisiones unilaterales. Pero queda bien decir que vamos a trabajar 32. No cuento con nadie. Vamos a las conclusiones, que se nos va el tiempo. Conclusiones, porque aquí hay que aportar. Esto es con ánimo de ayudar. Lo digo de verdad. Venga, vamos con el cuadro de conclusiones. Flexibilizar la contratación de personas en los ERTE con el objeto de movilizar, entre comillas, a las personas que se encuentran en esas circunstancias y de esa forma reducir los subsidios procedentes de esta situación. De alguna forma, posibilitar que las casi 750.000 personas en ERTE puedan entrar y salir de esta situación con más agilidad, sin perder ayudas ni tener que proceder a repetir todo el proceso de los ERTE. Don Jorge, estamos en... Sí. Cuéntelo usted mejor si puede. Conclusiones. Es muy interesante el debate que hemos tenido,
pero hemos pasado el programa debatiendo de globos sonda. Bien, vamos a lo real. Venga. Tenemos una bolsa de señores que están en el paro, pero que no contabilizan a efectos de desempleo. Los ERTE acaban el 31 de enero. Propuestas. Estos señores que afloren ya, que nos digan qué va a pasar al 31 de enero, y si no, que afloren. Contrato especial para señores que sean desempleados de COVID-19, un contrato con tarifa de cotización cero sin cuota patronal. Agencias de colocación, empresas de inserción, amplíense los objetos de la actividad de las empresas de inserción. Las empresas de inserción están pensadas para personas en rehabilitación de la drogodependencia, penados. Esto, que está regulado por ley, amplíese el objeto para que estas empresas de inserción, de agencias de colocación, amplíen su objeto y se dediquen a la integración de las personas que han quedado desempleadas por la pandemia en un corto periodo de plazo de tiempo. Al final siempre andamos sobre bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social, parece que es el único mecanismo. Oiga, van a venir, hay 100.000 millones de euros para repartir de la Unión Europea que van a ser en bonos SURE, del mecanismo de rescate. Dígansenos ya cómo se van a repartir en políticas activas de empleo. Políticas activas de empleo para personal que ha quedado desempleado en la pandemia. Todo ello, presidente, considerando el momento en el que se entregan las ayudas a la contratación, porque hay que evitar incumplimientos sobrevenidos que supongan devolver las mismas incluso con sanción. Bueno, efectivamente, lo que tendrían que hacer es regularse bien el momento exacto en el que se cobre la ayuda a la contratación y regularse las posibilidades en caso de bajas de determinados trabajadores, como puede ser el efecto de sustitución de los mismos, con la finalidad de precisamente evitar esas sanciones, evitar ese tipo de devoluciones o evitar ese tipo de empresas que no quieren o que no pueden devolverlo y que se encuentran en esa situación. Isabel, potenciar la contratación eliminando la rigidez del mercado laboral durante el tiempo en que dure la situación de la crisis pandémica. Por ejemplo, los incentivos pueden venir de la mano de la eliminación de la cotización a la Seguridad Social, bonificaciones a la empresa que contrate o que no importe el tipo de contrato laboral que se ejercite. Por supuesto, no se puede hacer una reforma laboral ahora, no es el momento, no podemos hacer una rigidez y una generalización de todos los contratos porque es imposible y porque no, si mi empresa las empresas que necesitan ayuda, ahora es el momento. Si yo tengo una empresa y tengo unos empleados, mis empleados por ejemplo, en esta pandemia para mí son un 10. Yo no necesito que me diga el gobierno que yo tengo que tener un salario mínimo para yo incentivar a mis trabajadores. Si yo tengo un trabajador que me responde y que ahora en la pandemia está conmigo y que entre todos podemos seguir adelante con ayudas del gobierno, yo el día de mañana cuando pueda, yo soy la primera que quiero tener un gran equipo. No soy un empresario que tiene un buen equipo no se quiere deshacer de él. Estas empresas necesitan ayudas ahora que las necesitan y para que puedan sobrevivir y para que cuando eso termine puedan seguir subsistiendo y trabajando. Luis, las políticas activas de empleo necesitan más liberalización y no más rigidez. Bueno, lo que necesitan es que se hagan, de entrada. Eso es lo primero, ¿no? Y por tanto, porque me parece que no es menor, las políticas activas de empleo es algo que está transferido a las comunidades autónomas, con lo cual lo que en el fondo vamos asistiendo es a un dinero que llega y se reparte a las comunidades autónomas en función de determinados objetivos y el cumplimiento. ¿Qué pasa al final? Quien más pasta se lleva es la que mejor funciona, por tanto la que menos paro tiene, con lo cual uno puede pensar que es un poco absurdo, es decir, estamos hablando del País Vasco, estamos hablando de Madrid, estamos hablando de algunas comunidades autónomas, porque se pagan en función de los objetivos y por tanto al final del reparto es complicado, ¿no? Yo sí quería decir dos cosas, porque bueno, a mí toda medida que sirva para que la gente salga del paro, bienvenida sea, y no voy a hacerme el harakiri con nada de esto, pero sí que me preocupa. Si a vosotros os preocupa mucho los 745.000 que están en los ERTES, que teóricamente siguen vinculados a su empresa con un contrato, no se nos olvide. Otra cuestión distinta es que la administración es un desastre y son todo trabas. Me preocupan mucho los 3,5 millones de parados, casi 4, que hay, y algunos parados de larga duración mayores de 45 años. Ahí es donde hay que incidir, porque al fin y al cabo el señor del ERTE, y no me quiero tirar piedras a mi tejado como sindicato, es un privilegiado respecto al que ha salido de un ERE, porque el que ha salido de un ERE cuando han pasado 6 meses le han bajado el 50%, la prestación. El del ERTE se lo está manteniendo en el 70% y tiene un contrato que el otro no tiene. Por tanto, si hay que priorizar gente, nosotros decimos, oiga, prioricemos un plan de actuación para los mayores de 45 años y parados de larga duración, que llevan más de un año en el desempleo, que hay prácticamente casi un 25%, de esos 3 millones, casi 4, de esos 3.800.000,
hay más de un 20% de parados de larga duración, parados con mayores de 45 años. Jorge Con eso Puente. hay que hacer algo. Jorge Puente, las cosas por las que no vamos por el buen sendero, como decíamos al principio, no derribar la reforma laboral del PP, no a la semana de 32 horas, no al incremento del salario mínimo interprofesional. Supongo que tú añadirás que no a los globos sonda para conducir algo tan serio como la política de empleo de un país que anda escaso de él. Contrarios a esas inspecciones derivadas de las declaraciones de Escrivá para, digamos, localizar a esas supuestas empresas que despiden los viernes y recogen los lunes. Yo quería pedir responsabilidad política. Hay una parte que José Luis ha expuesto correctamente. Mire, todo esto está muy bien, pero aquí al español hay que formarle, hay que pedirle, no solo el trabajador, sin perjuicio de cuestiones ideológicas, el trabajador está acostumbrado a oír cosas que le suenan bien. Oiga, voy a trabajar 4 días, hagan una encuesta y sale 4 días. Oiga, que me van a subir el salario. Eso suena muy bien. Hay que revertir el discurso. Hay que revertir el discurso. Seamos responsables. Exijamos al empleado, un buen empleado, bien formado, que se autoexige y que el mercado laboral es exigente. Ese señor no va a estar en desempleo ni de larga duración ni de poca duración. Bien, estamos de acuerdo con todo esto, pero vamos a revertir los mensajes. Que parece que ayudan al empleado, pero es que solo lo perjudican, Visto. Minutos finales, presidente. Yo te quiero preguntar una cosa que he leído y me sorprende. Los trabajadores del SEPE dicen que, atención, que si viene, que va a venir una oleada de resolución de ERTES, vamos a ver de nuevo cómo se bloquean los servicios de empleo. Bueno, yo lo que te digo, experiencia personal de mi oficina, que me dijeron el lunes, jefe, están empezando a llamar como locos que no cobran. Dije, no me digas. Y digo, ¿en qué medida? Igual que en la primera oleada. Me dijeron, hombre, no hemos presentado la misma cantidad de ERTES que en la primera. Dice, pero si hacemos una comparativa, vamos por el mismo camino. Por lo tanto, mal camino. Nuestro barómetro, que saldrá la próxima semana, ya va a empezar a recoger esas cifras, pero me temo que el SEPE vuelve a colapsar, me temo que el SEPE vuelve a no funcionar, lo han dicho los funcionarios, y me atrevo a decirlo, que los gestores administrativos nos ratificamos en ello. En Albacete el SEPE también va a colapsar. También. También lo mismo. Y tardías las ayudas de empleadas de hogar. Pero hay un tema que además nosotros hemos denunciado desde la USO, que es la venta de las citas en el SEPE. Es decir, eso es un indicador de que la gente no llega, ¿no? Entonces me parece que cualquier administración que no trate bien a su administrado es una mala administración. Pues te voy a decir una cosa, nosotros hace un mes que le presentamos un proyecto al SEPE, que se lo mandamos a la Dirección General, y ¿sabes lo que nos han respondido de momento? Aire. Nada. Pero yo voy más allá. Si no llegan al pago de las prestaciones porque no tienen medios, mucho menos van a llegar a las políticas activas de empleo, que dependen de los servicios públicos de empleo, o bien en el estatal o bien en su vertiente de comunidad autónoma. O sea, es un embudo que no cuela, no traga. Entonces tenemos un problema. Bueno, tenemos un problema porque nadie pone el cuajo donde lo tiene que poner. Los meses pasan, llevamos por esta un vez problema. yo tengo que poner una lanza a favor de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es en la que yo soy presidente, y es que lo primero que hizo el consejero de Economía y Empleo es ponerse en contacto con nosotros, firmar un convenio precisamente para intentar fomentar la contratación y la ayuda a la contratación, sobre todo a determinados colectivos en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ojalá todas las comunidades vayan por ese camino y ojalá el Gobierno de la Nación lo copie. Claro, hay que fomentarlo. Porque desde el minuto cero, desde el programa 1, que es el anterior, solo llevamos 2, la cuestión aquí es cooperemos. Forcemos un margen de entendimiento, de facilitar las cosas. Estos señores son los que mueven papeles. Si son los que mueven papeles, ¿por qué no se les escuchan? Como dice el programa, estamos con ánimo de ayudar. Con ánimo de ayudar. Bueno, señores, muchas gracias a los 4 por su presencia aquí en el programa y a ustedes desde su casa por su interés, que me consta, porque me están llegando mensajes de gente que tiene preguntas para los que están aquí sentados, pero yo las preguntas son muy educado y las paso primero para que se las preparen. El próximo Con ánimo de ayudar será el día 8 de enero, con propuestas, con ideas, con el mejor de los propósitos de transformar este país en algo más eficiente, más solvente y más serio. Muchas gracias.